en el grupo se puedan ir convirtiendo también en una caja de herramientas. ¿Sí? Muy interesante, sí, yo creo que podemos hacerlo, yo hablo con los chicos, a ver, y lo transcribimos y te lo pasamos, claro, además sería como también como una contraprestación a este espacio que está sacando para nosotros, y todos los que ha sacado, pues, y los que yo sé que muy generosamente lo irá sacando, entonces no hay problema. Bueno, entonces yo para iniciar, pues como con un poco de formalidad, yo sé que a ti no te gusta tanto, pero agradecerte pues por este espacio, agradecerles a todos los que están aquí presentes, los que no conocen al profesor Carlos Aristizábal, él es sociólogo, está vinculado a la Universidad de Antioquia, es un gran amigo pues de la mayoría de las personas que estamos en esta línea de investigación, está en estos momentos haciendo su doctorado, ya pues podrán conocerlo un poco más a profundidad, y él ha aceptado conversar con nosotros sobre lo que queríamos, pues, como este primer espacio de formación de este año en temas de escritura, ¿cierto? Él incluso me pregunta que por qué, pues, esta pregunta así tan rimbombante. Lo que nosotros queremos, Carlos, principalmente es que estamos en el proceso, vos sabés, de producción, pues, como de artículos y de textos de la investigación que hemos estado realizando. Entonces, es como tips e ideas que nos puedan servir para darle más forma a eso, pensando en publicar, pensando en que a partir de eso podemos divulgar pues nuestros hallazgos, también generar cierto posicionamiento de lo que estamos proponiendo. Entonces esa es como la idea, que hagamos ese conversatorio. Y bueno, estamos entonces en tus manos y ya nosotros te contamos o te enviamos pues cuando tengamos la transcripción. Muchas gracias. Un momentico que estoy buscando otra presentación. Porque lo veo. Tú en el Meet puedes compartir tu pantalla cuando tengas la presentación. Sí, estoy buscándola porque sobre esto ya pues curso escritura. A ver, espera, familia. Ese es un curso que en familia. A ver, muchachos, les voy contando mientras tanto cómo están. Espero que todos estén bien, pues, ¿cierto? A ver, un poco la vez pasada, para conectarnos con lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto? Yo les había propuesto, les había planteado, les había dicho, les había insistido, les había recalcado, les había replanteado, les había propuesto una manera de organizar la información de tal manera que lograra tener sentido para la escritura de los artículos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de asuntos muy concretos de la escritura que no tienen que ver solo con la estructuración de una buena idea, sino también con una serie de lógicas que se tejen detrás de lo que uno podría denominar escritura académica. Es muy importante lo que les estoy diciendo, académica, llamémosla así, para no llamarla científica, pero para tampoco decir que esto es una lectura intelectual solamente, sabia, erudita, ¿cierto? Ni tampoco es una escritura que tenga que ver solamente con la literatura. Combina una cantidad de cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Y, bueno, si no lo encuentro, pues... Y, digamos que voy a comenzar... Es que no la encuentro. Bueno, vamos a tener que comenzar de la siguiente manera, si no, entonces yo hablo y mis muecas intentarán ser la ayuda didáctica nuevamente. Pero vale, pues cuidado. A ver, uno tiene que tener varias cosas en cuenta cuando uno va a empezar a escribir. Miren, un primer elemento que uno con regularidad deja de lado es que uno escribe una idea que más o menos ya ha ido construyendo, ¿cierto? O una idea que medianamente ha reflexionado. Es posible que la escritura sea la fábrica para ir desarrollando esa idea, es decir, el ejercicio, el taller, el momento en el que usted teje las ideas y las piensa y las repiensa y las vuelve a pensar, ¿cierto? Pero es muy importante que cuando usted se siente a escribir, usted tenga al menos una tesis y algún supuesto de respuesta a esa tesis. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros seguimos la lógica del pensamiento científico que con regularidad aplicamos a un proyecto de investigación,
Pues nosotros no podemos empezar a escribir un artículo hasta que por lo menos para nosotros no hayamos dado respuesta a los objetivos que nos planteamos en la investigación. Eso que acabo de decir es claro. Por favor, al menos, digan que sí, al menos. Perdón, sí, pueden grabar, qué pena. Sí, sí, es claro. Claro, profe, claro. Acabo de decir, es claro, muchachos, pilas, ¿por qué? Porque entonces vamos a decir cuando no ocurre esto. Cuando usted se sienta a escribir, suponiendo que cuando escribe, salen las ideas, aparecen las ideas. No, me voy a sentar a escribir, aparecen las ideas. No. Esa es una práctica que uno tiene recurrentemente, desarrolla para poder responder al día a día de las clases, ¿cierto? Pero no puede ser así, no puede ser así. Porque si es así, usted va simplemente a entregar ideas erráticas, estructuras mal hechas, y se los puedo asegurar que sé de eso en experiencia propia y en experiencia ajena y en todo un trasegar de aprendizaje respecto a la escritura. Dicho esto, digamos, ¿qué quiere decir tener una idea y al menos una respuesta? Y listo. Tener una idea y tener una respuesta es más o menos lo siguiente. Usted tiene una pregunta de investigación, usted tuvo una pregunta en su investigación para poder plantear sus objetivos. Y resulta que usted desarrolló un poco de actividades, entre ellas recolectar información, procesar esa información, ¿cierto? Organizarla según ciertas variables que usted tenía, pero eso no es investigar. O sea, o por lo menos eso no es el ejercicio de producir una idea, esa es la arquitectura de una idea. ¿Sí? La idea empieza a cuajar cuando producto de todo ese trabajo, cada uno de ustedes en su trabajo individual o colectivamente han acordado una serie de respuestas a la pregunta que se plantearon. Eso que acabo de decir, ¿es claro? Claro. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar la vuelta? Porque ahí es donde se va a dar el proceso de escritura. Entre la pregunta que propongo y la respuesta, entre la pregunta que me hago o que hago producto de mi lúcida cuestionamiento de la realidad, ¿cierto? Y la manera como soy capaz de plantear un texto, no solo la manera como llegué a la pregunta, sino posteriormente la manera como di respuesta a ella. ¿Listo? Eso es un proceso cognitivo, un proceso de pensamiento que ocurre en ustedes como individuos o como equipo. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Dicho esto, entonces, lo que tendríamos que empezar para poder desarrollar esa idea, y más adelante daré otros asuntos sobre cómo hacer que eso sea leído, usted tiene que comenzar argumentando por qué lo que usted se preguntó es importante para el contexto académico, social, político o no sé qué, para aquel o para quien va a ir esa comunicación. ¿Me hice entender? No tanto, vuelves, pues. Cuando usted escribe, Sí, otra decir vez. un asunto antes de la vuelta de que acabo de plantear. Digamos que usted siempre tiene que tener muy claro a quién le va a escribir. Eso es lo que básicamente le dirá a un profesor de español. Lo que yo le estoy diciendo es, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que usted tiene claro a quién le va a escribir, es decir, a quién le va a comunicar, a quién le va a contar, a quién le va a decir, a quién le va a proponer, a quién le va a hacer, a quién va a entender, recibir, procurar reconfigurar la comunicación que usted va a realizar en ese artículo. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que usted tiene, cuando usted dice, voy a escribir para una revista científica, voy a escribir para un grupo de estudiantes, voy a escribir para un área especializada de conocimiento, voy a escribir para la política, voy a escribir para la comunidad, voy a escribir para quien sea, usted tiene que procurar encuadrar su cuestionamiento de tal manera que el otro entienda más o menos cómo llegó a ella y se identifique además.
con esa comunicación. ¿Sí? ¿Me hice entender? No, es como cuando planteamos un problema. ¿Qué sucede? Más o menos. Lo que pasa es lo siguiente. Ese asunto de motivar, a mí no me gusta tanto, no porque uno no motive, sino porque nos hace perder del foco de la información. Es decir, usted sí lo va a motivar, pero lo va a motivar diciéndole lo siguiente, mire, vamos a suponer que usted se está haciendo la pregunta, ¿por qué hago un estado del arte de territorios inteligentes? Entonces usted dice, listo. Lo primero, ¿quiénes me van a leer? Yo voy a escribir este estado del arte ¿para quién? Se lo voy a comunicar a otros investigadores que trabajan temas urbanos y de territorio inteligente, ¿cierto? Entonces usted lo que tiene que intentar, lo que tiene que procurar es mostrar que antes no había algo que lo resolviera y que por ende, quien está interesado en ese tema puede recurrir a su texto para resolver esa incógnita, ¿cierto? O para orientarse respecto a ella. Un ejemplo. Pero veamos, vamos a suponer que usted le quiere comunicar eso a un grupo de estudiantes a quien va a formar. Entonces es muy posible que usted ya no haga eso, de comunicar porque eso es un estado del arte que no era necesario, sino que usted les va a contar que en ese trabajo se hace un esfuerzo por compilar, organizar, orientar, de cierta manera, el aprendizaje sobre ese tema. Y que entonces lo que se quiere es acercar a él. No sé si me estoy haciendo entender. No es solamente motivación, es identificar que ese problema que yo estoy resolviendo con mi texto, esa nueva información que yo estoy planteando con mi pregunta, ese cuestionamiento que yo me hice, es un cuestionamiento que tiene sentido para muchos otros. ¿Me hice entender? Sí. Sí, ahí vamos. Listo, entonces vamos a centrar en este caso en lo que ocurre en ese espacio específico, es decir, en el de voy desarrollando mi idea y lo primero que tengo que desarrollar es cómo llega mi pregunta. Como nosotros nos movemos en el ámbito académico, entonces digamos que en el ámbito académico nosotros recurrimos a esto, a tomar uno o dos, o pueden ser tres, casos que me anteceden, situaciones que me anteceden, investigaciones que me anteceden, planteamientos que me anteceden, para mostrar que allí se evidenció una situación o similar a la mía, o parecida a la mía, o la misma mía, ¿cierto? ¿Eso qué puede ser? Puede que usted haga referencia a autores que hicieron cuestionamientos parecidos, pero nunca lo resolvieron, a autores que trabajaron esa situación, la resolvieron, pero en el contexto en el que lo realizaron fue insatisfactorio, ¿cierto? O porque usted recurre a citar políticas públicas, o porque usted recurre a citar problemáticas centrales de un campo de conocimiento, de un marco teórico, de un grupo de investigación, de un colectivo de pensamiento, no sé. Me hice entender con eso que acabo de decir, muchachos y muchachos. Es lo que nosotros llamamos problematizar un tema. Como usted se lo va a presentar a los académicos, lo que tiene que problematizar es ese fenómeno, esa variable, esa pregunta, ese cuestionamiento que usted se planteó. ¿De acuerdo? Eso se convertirá en lo que regularmente denominamos introducción, ¿cierto? Es decir, en la primera parte de la introducción, usted podría proponer cuál es su pregunta y por qué esa pregunta tiene sentido para ciertos personajes. ¿De acuerdo? Les voy a decir, si ustedes quieren que un artículo se lea, eso es lo principal. Si ustedes no logran tener algo que realmente plantee un problema, identifique un problema, resuelva un problema, seguramente no lo van a leer nadie. O que ese cuestionamiento que usted se hace, que quiere responder a lo largo de su artículo, y que ya usted tiene la respuesta, pues no le interesa a nadie. ¿Eso es claro? Sí. Dicen, en los últimos 2 años he leído 45 manuales de escritura. De los 45 manuales de escritura, los que más se acercan a las ciencias sociales, plantean y proponen lo siguiente: siempre comience presentando el objetivo del texto.
en este texto me dedicaré a, el presente texto resuelve qué, la siguiente propuesta retórica propone qué, o no sé qué, ¿sí? ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, si la pregunta es que me lean. Porque así como yo, ustedes, los otros, nosotros, cuando cogemos un texto que se supone nos interesa, recurrimos a su título. Y a lo sumo, recurrimos a las primeras líneas de ese texto. Eso sucede con un texto periodístico, sucede con un artículo, sucede con un libro. Recuerden un libro muy bello que se llama Los derechos del lector, creo que es de Daniel Pugh, y uno de ellos es precisamente ese, a dejar comenzado cualquier texto. Entonces, también ese es uno de los deberes del escritor, no dejar que comenzado. ¿Sí? Muy bien. Esa primera parte es fundamental. Yo creo que esa es la clave. Es lo más duro, muchachos. Es lo más duro porque entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes se tienen que pillar, eso se los decía en la reunión pasada, en el encuentro pasado, ustedes se tienen que pillar cómo está la discusión del objetivo, tema, categoría, respuesta, pregunta, hipótesis que ustedes quieran empezar a lanzar. ¿Se acuerdan que a la vez pasada dijimos que la idea es que cada uno se dedicara a un tema para que salieran varios artículos? Isa, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí. Estamos haciendo. Esto que estoy diciendo ahora es coherente con eso que decía, ¿sabes? Listo, entonces sigamos. Después de eso, ya usted puede hacer lo que regularmente le han dicho a ustedes los profesores de escritura, que hagan la introducción, que diga un poquito en qué se basó, que diga cómo hizo la metodología y que deje claro al menos una conclusión, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay un dilema. Yo les acabo de dar una respuesta, pero el dilema es que cuando muchas veces a nosotros nos enseñan a hacer investigación, nos dicen que la pregunta es lo último que ocurre después del planteamiento del problema. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿La pregunta qué? Que la pregunta deviene el planteamiento del problema. Eso es cierto porque en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros escribimos un proyecto de investigación, lo que estamos intentando es convencer a alguien de que nos financie o que nos dé el aval para poderlo realizar. Pero cuando estamos comunicando un resultado, ¿sí? Un producto, una idea, ¿cierto? Nosotros ya lo que tenemos es convencer a alguien que nos termine de leer, no que nos financie. Entonces nos tenemos que preocupar un poquito más por la factura del texto. Muy bien. Esa idea usted la va a desarrollar. Bueno, entonces aquí viene un asunto que yo siempre les he planteado. Si ustedes leen la retórica de Aristóteles, él le dice a usted, hay muchas formas retóricas. Una es, lance una idea que empieza de una manera y lance al final una idea que termine de la misma manera que comenzó, pero respondiéndose a lo que comenzó. Puede sonar difícil, ¿cierto? O sea, es como cuando usted comienza una idea diciendo, bueno, el día de hoy fue bonito, ¿cierto? Porque comí buenos alimentos, no sé, porque vi la luz. Es una pregunta, es una idea, es una sentencia que comienza respondiéndose, esa es una forma retórica. La forma retórica que regularmente usamos en la academia, que no es la única, y aquí entonces quiero hacer una salvedad, a esa no me voy a dedicar en estos momentos, a una forma retórica que incorpore narrativas distintas a la académica, que las hay en la academia. En estos momentos estamos hablando de la narrativa pura académica, ¿de acuerdo? No vayan a decir ustedes, es que Carlos no cree en lo otro. Claro que sí, de hecho en realidad en eso es lo que creo, en esto menos. Pero esto es lo que básicamente nos hace participar de la academia. Listo. Esta siguiente retórica. Una hipótesis. El método con el que recogí los elementos para poder desarrollar mis argumentos que comprueban mi hipótesis. ¿Me la hicieron? ¿Me la cogieron? Lanzo una idea. Otra vez, a ver. Lanzo una idea. La pregunta. Presento la manera como recolecto los datos con los que voy a argumentar la respuesta a mi pregunta. ¿Sí? Ese es el método. Y posteriormente, evidencio con esos datos argumentos
que soporten la respuesta a mi pregunta según la respuesta que yo te determiné, porque este es un pensamiento, es una estructura mental, es la manera como yo opero en mi cabeza, no es la manera como opera el artículo. ¿Usted cómo opera para argumentar una idea? Se la voy a poner de la siguiente manera. Te lanza una hipótesis, ¿cierto? El día es lluvioso, ¿cierto? Después hace un método experimental, saca la mano por la ventana y usted dice, no está lloviendo, entonces usted concluye, es mentiras, el día no está lluvioso, ¿cierto? Pero usted también podría sacar por la mano, contar las goteras y decir, si está lluvioso, ¿sí? Y está lluvioso de la siguiente manera. Tiene una densidad del agua de caída de no sé cuánto está. Tiene una correspondencia el agua, no sé qué, si usted supiera hidrología. ¿Sí me hago entender? Como usted no sabe de eso, entonces vamos a poner un caso en el ejemplo que les voy a dar respecto a su trabajo, que me lo imagino. Mi hipótesis, ¿cierto? La necesidad de hacer un estado del arte en el campo de los territorios inteligentes, ¿cierto? De ciudades inteligentes. Planteo el problema, ¿cierto? Entonces, el método que usé, bueno, mi pregunta, el cuestionamiento es, ¿cuáles son las tendencias de pensamiento que subyacen a las posturas que soportan las tendencias de pensamiento que se asocian a los territorios inteligentes? Esa era su pregunta, ¿cierto? ¿Qué quiere saber? ¿Cuáles son las tendencias que subyacen a cada tendencia de pensamiento? Entonces ahora, ese marco metodológico, que es el segundo componente, usted lo va a contar planteando cómo ese marco metodológico responde de mejor manera a la pregunta que usted se hizo. Si mi pregunta es revisar las perspectivas que subyacen de pensamiento, que subyacen a una tendencia, a una conceptualización sobre las ciudades inteligentes, pues muy posiblemente es muy claro que mi método es un método documental, porque tengo que ir a revisar en los textos de otros cómo esta gente pensó, expresó, se imaginó, sustentó, soportó todas esas preguntas que ustedes se hicieron, las tendencias el pensamiento sobre ciudades inteligentes. Listo. Entonces, no es solamente en el método, que digamos es este segundo componente que les va a tocar en todos los artículos que manden a revistas. Céntrense en una cosa, no se centren en hacer los grandes textos retóricos que a veces hacen para los cursos de investigación o a los profesores, que les dicen cómo se hizo todo, cómo se hizo todo, cómo se hizo cuánto, sino en la lógica que le subyace a su método para responder la pregunta que usted se planteó. ¿Qué quiere decir? Que si su pregunta es documental, esa lógica documental, interpretativa, ¿cierto?, que va a las fuentes de los profesores o de los académicos que están acabando de escribir, son las mejores fuentes, porque allí ustedes encuentran como autores entre un periodo y otro periodo, materializaron las ideas sobre las ciudades inteligentes y la manera como estas deberían ser abordadas, supongo yo, ¿cierto? No va a ser usted, se hizo solamente, o sea, usted va a contar esa estructura menudita y que, ay, sí, leímos tantos documentos, hicimos una categorización de tal manera, hicimos tal otra, pero el punto importante para que aquí haya coherencia en la manera como sigo exponiendo mis ideas, es en la manera como usted enlaza su método con su cuestionamiento. ¿Es claro? Me falta algo para que sea totalmente claro. O sea, entiendo Entonces, que no es una pregunta sobre lo que no es claro. sí. O sea, entiendo que no es un asunto retórico, demostrar pues No, como... es retórica, es Pero retórica. no grandilocuente, dijiste pues como no... Eso, no hay que hacer pues una cosa así, no, es un asunto puntual y concreto que tenga 4 o 5 párrafos. Que muestre el método que usamos para responder mi pregunta. Pero con claridad, porque ese método es coherente para resolver la pregunta. O sea que aquí, pues como en términos del proceso de investigación, sería mostrando la metodología. Sí, ¿qué sucede? No he llegado a las ideas. Entonces que hay un problema, a ver, esto que te estoy planteando es un asunto que le ocurre a uno mucho cuando manda las revistas, ¿sí? Te mira,
Cuando tú mandas un artículo a una revista y cuando tú eres evaluador de revista, te hacen 4 preguntas normalmente. La primera, ¿está bien planteado el problema? ¿Es clara la relación problema-método? Y después te hacen esta, ¿es clara la relación problema-método, contexto, problemático? Entonces, ¿qué sucede ahí? A veces, nosotros solamente diciendo cuál es el método, no vendemos la idea. No, me siento mal vendiendo ideas. No vendemos la idea. Me explico, ustedes ya no hicieron estudio documental. No, cuéntenos por qué el estudio documental es tan poderoso todavía para comprender los estados del arte. Ok, ya ¿Sí? entiendo. Ahora sí. O sea, que hay que argumentar el método mismo, no simplemente Sí, exponer el método. pero eso es una frase. Eso se argumenta con Claro, una... sí, claro. O sea, Ya. si yo lo escogí es porque sé por qué lo escogí. Claro, lo que pasa es que cuando uno hace una tesis en un primer nivel, uno a veces echa un carretazo, un pajazo mental ahí, pero que uno eso lo debe resolver con 3 palabras, con 3 frases. Eso iba a decir, porque en los artículos uno no dedica mucho tiempo a exponer el No. método. ¿Qué dice? Mire, ante una pregunta que cuestiona la producción documental se convierte en la fuente fundamental para realizar una interpretación. ¿Cómo la ven? Uy, sí, paradójico. Ya, síntesis. O sea, pero eso debe quedar muy claro, porque si no, es lo más seguro que es el primer golpe que su texto va a recibir cuando entre a una evaluación. Le van a decir cuál es la coherencia del método, realmente cómo evidencia usted que hay coherencia entre esa pregunta, cuestionamiento, duda, asunto, aspecto que quiere abordar y el método que eligió. Aún no, vea, se lo voy a plantear de la siguiente manera. A los sociólogos, a los que somos sociólogos, el método científico nos lo metieron en la cabeza y nos lo incorporaron como el gusanito que se le pegó, como si me pegara esto la cabeza, así como el gusanito de los Simpson, ¿sí? Y no nos salimos de ahí, porque creemos que la única manera de representarlo es como nos lo enseñaron, y no. ¿Me hice entender? Muy cierto. No. Usted lo puede contar como le dé la gana, si quiere cuéntenos una historia, pero cuéntenos el método científico. Manténgase en el orden de plantear una idea, de decir cómo recogió los datos para decir esa idea, y aquí viene entonces el cuerpo del trabajo. Aquí hay un asunto muy importante y esto depende de la revista a la que vayan a enviar o del tipo de documento que vayan a entregar. Me voy a explicar. Ustedes van a encontrar por lo menos 2 o 3 tendencias en los artículos de revistas científicas. El más duro y puro, el hegemónico, como llamaría un politólogo, ¿cierto? Un sociólogo de la política. El del artículo científico, que se constituye más o menos como lo estoy planteando, que es como se plantean básicamente todos, pero que tiene una característica muy específica y es que separa los resultados de la discusión, ¿cierto? ¿Me hice entender? Entonces, si este es el caso, que es el más regular, porque los otros pueden ser que inmediatamente plantee los argumentos y posterior los vaya interpretando y analizando y al final de las conclusiones, o que usted eche un ensayo, ¿cierto? Usted empieza a hablar y entonces dice, bueno, esto se hizo así, me encontré con esto, me encontré con lo otro, con esto me pasó esto y y desarrollé, ¿cierto? Y a partir de ese problema, y a partir de eso que me encontré, respondí mi pregunta, ¿cierto? Como la mayoría de los que se van a encontrar son de este primero, que son resultados versus discusión, entonces lo que usted debería hacer es una cosa que se los planteé en la vez pasada, pero que de pronto en ese momento no quedaba tan clara, y es la siguiente. Cuando usted plantea un argumento, cuando usted plantea una idea, a usted le requieren unos argumentos. Esa es nuestra retórica científica, la retórica de la argumentación, ¿cierto? Es una retórica, es una forma de organizar las ideas. Que haya retóricas engañosas no quiere decir que la palabra retórica haga alusión y referencia a ese concepto despectivo que hoy parece tener. No, todos tenemos una retórica, una forma de organizar nuestras ideas. La mejor manera de organizar nuestras ideas para argumentar una respuesta a una pregunta es mostrar 2 o 3 o 4 o 5, no sé qué, evidencias de que eso está allí, ¿cierto? Entonces, lo que yo le recomendaría
es entonces listo. Ustedes me dijeron que en este artículo me van a responder las tendencias de pensamiento. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Que ustedes todas las tendencias de pensamiento las organicen en 2 o 3 o 4, no sé cuáles sean, y nos muestren bien. Las tendencias que encontramos se pueden asociar con esto, 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 no sé, 2 o 3 aparte, ¿cierto? Una tendencia asociada con la ciudad y la tecnología, una ciudad asociada con la ciudad y lo ecológico, una sociedad planificada desde procesos orgánicos, no sé, lo que ustedes hayan encontrado. ¿Qué evidencia? Si supongo que la respuesta era cuáles son las tendencias, ¿cierto? Pues que evidencia que hay varias tendencias primero y que sobre esas tendencias usted diga, bueno, estas tendencias tienen que ver con esto, con esto, con esto. ¿Me voy haciendo entender? ¿O no? Sí, muy bien. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Como usted ya sabe que sí hay diversidad, ¿cierto? O sea, que sí hay, ¿cómo se llama? Que sí hay tendencias, o sea, que usted encontró tendencias, usted vea que hay 4 tendencias, ¿sí o no? Muestren las tendencias. La manera de presentar las tendencias sería presentar el nombre de la tendencia de la manera como ustedes las interpretaron, ¿cierto? ¿Sí o no? Como los argumentos de la primera tendencia, la segunda tendencia, la tercera tendencia, la cuarta tendencia, ¿cierto? Porque ahí ustedes ya una cosa que se llama la argumentación. Nos están dando argumentos para darnos una respuesta a una pregunta, ¿cierto? Que seguramente, pues ustedes van a decir, las tendencias son 4, ¿cierto? ¿Sí? De tal manera que cuando ustedes presentan esos argumentos que encontraron, esos fueron los argumentos que les permitieron a ustedes responder su pregunta, ¿sí o no? ¿Sí? Y ahí se dedican ustedes a la discusión, a las conclusiones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Eso es un asunto que usted tiene que, a usted le van a evaluar en un texto 2 cosas siempre. ¿Sí? Orden y cohesión. ¿Sí? ¿Qué tan ordenado está el texto entre hipótesis, respuesta seguramente en la introducción, hipótesis, desarrollo de su hipótesis, argumentos para su hipótesis y respuesta a su hipótesis, ¿cierto? Ese es el orden, como lo quieran organizar. Si lo quieren llamar como introducción, metodología, resultados, argumentación y conclusiones, si quieren llámenlo así. Si lo quieren llamar, como se llama en el ensayo, idea, ¿cierto? Idea, desarrollo, síntesis y conclusiones, llámenlo así, ¿cierto? Si quieren llamar como lo llaman los cuenteros, ¿cómo es? Como lo llama un novelista, se llama, ¿cómo es? Idea, nudo y desenlace, ¿cómo es que se llama? Inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. ¿El inicio cuál es? La introducción. El nudo, el método, ¿sí? El método y sus resultados, y el desenlace, su interpretación. Esa es una retórica occidental que está atravesada desde que empezó a hablarse, desde que se empezó a escribir en Occidente, en griego, hasta nuestros días. Somos occidentales, vea, aquí la tenemos. Hay más, sí, hay más, sí, hay más. Les estoy diciendo es que esto funciona así. Muy bien. Ahora, si esto es más o menos claro, ya usted a esto le va a poner otras cosas. Vamos a ver algunas de esas cosas. Bueno, bien. Entonces vamos a ver algunas más voladas y otras menos voladas. Listo. Eso que acaba de decir en términos de la forma es más o menos claro. Bueno, ¿por dónde comparto la presentación? En la parte de abajo, donde te aparece el micrófono y la cámara, cuando mueves el cursor, a ¿Sí? mano derecha dice mostrar mi pantalla. Ya. Le das ahí y luego seleccionas la Toda la pantalla que vas a pantalla. mostrar. ¿Cómo? Listo, toda la pantalla. Ujú. Entonces aquí ya esto parece medio literatura, pero no es, miren. Pero resulta que usted tiene que elegir como cierta, esto ya, aquí hay un asunto que es muy importante, que ya lo plantean, son los manes que trabajan en la investigación cualitativa. ¿Sí? Todavía no nos has compartido. No, no. No, dale, o sea, le das toda la pantalla y luego compartir. Ah, sí. Sí, como es, como en el otro. Ahora sí.
Bueno, entonces, espérate un momentico si encontrar a este otro. Entonces yo hago una última búsqueda Dale. y voy a llamar a, pueden ser revistas. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Como para entender la lógica, lo que nos estabas mostrando es la estructura como básica pues, de estructuración de un texto, ¿cierto? A partir de tener la idea clara. Del texto académico. El método. Y ahora lo que nos vas a mostrar ya es un tema más, o sea, es otra cosa, ¿cierto? O sea, son como dos No, está o- cerca, está cerca. Lo que pasa es que si usted no tiene la lógica de la que le hablo, o sea, si uno no... A ver, ¿qué les voy a decir, muchachos? Miren, seguro que yo he explorado 1000 formas de escritura, hasta la poética, y, y se lo aseguro que uno lo que encuentra, y que encuentra la gente que habla de escribir, no quiere decir que uno sea así, es que hay que mantener esa lógica estructural para que las personas puedan entender y comprender en el nivel literal y en el nivel cognitivo la exposición de una idea. No sé si con eso me hago entender. Y porque es tan, pero tan importante. ¿Sí? Y No, es ahí la no te entendí. que nos revelamos. ¿Cómo? ¿Cómo fue lo último que dijiste? Que es tan importante que... Es a veces a esa lógica a la que nos revelamos. ¿Sí? A la lógica de escribir como ahí se escribe. ¿Sí? Pero como ustedes dijeron que querían escribir para que los leyeran en este mundo, pues ahí les estoy dando algunas de las claves. Claro. Listo. ¿Por qué me encuentro? Es que, es que había uno muy bacano donde están todas las hijo de madres claves, incluso las más demoníacas, muchachos. Me la tengo. Ese es un tema clave, la gestión del conocimiento. Y ahí tenemos muchos problemas. ¿Y usted La qué entiende? mayoría. Dígame la verdad. En este caso es lograr tener la información organizada con nombres mnemotécnicos a los que podamos acceder fácilmente cuando los necesitamos. Ah, bueno, esa es organización, eso es como tener una biblioteca ordenada, sí. Eso es parte de la gestión del conocimiento. Bueno, espere, puta, es que quiero ver ese, es que ese es el que es. Ahorita les voy a pasar todos estos textos, que algunos dicen que se cómo escribir fáciles, pero eso es puro cuento. Escribir es una cosa bastante complicada. Sí, Entonces, es verdad, bueno. ¿Ah? es cierto. Fíjense, muchachos, que yo sé que si lo encuentro va a valer mucho la pena. Tranquilo, tómate tu tiempo. No, porque es que miren, ahí entonces lo que sucede es que... Copia disco. Se cayó el audio de Carlos. No, yo aquí estoy intentando buscar, bueno, no. Ya. Aquí estaba en estado reflexivo. Puta, ¿dónde estará? Espérense a ver si los encuentro acá. Escribir. ¡Ay! Y les va a pasar una cosa más bacana. Una caja de herramientas y unos videos que hay sobre esto. Qué chévere. Estaba hablando con el micrófono apagado. Que van a tener ahí como que tienen como herramienta, como una herramienta bacana. Bueno, no, entonces acá. Señora, ¿qué me vas a decir? Gloria. No, nada, que qué chévere lo que nos vas a pasar, que es que estaba hablando con el micrófono apagado. Entonces, ya lo volví a activar ya. Pero es que esto es lo Yo que les creo hago. Señora.
Listo. No, que, pero eso que estábamos hablando ahí para matar ese tiempo mientras encuentro eso, como que lo evidencia más que todo esa dificultad al escribir, pues como esas diferencias es cuando, por ejemplo, en los proyectos de investigación de las clases confluyen como las ideas de los compañeros. Eso se vuelve muy complejo porque digamos que aunque esta lógica que nos estás presentando pues, está aparentemente está clara, vuelve como una manera de cada uno redactar o plasmar sus ideas. Entonces yo planteo como una pregunta, para mí tiene mucho sentido y estaba anotando realmente como la intención o la intencionalidad que se tiene, pero la va a leer el otro compañero y para mí no tiene absolutamente sentido con lo que estamos haciendo. No, está en el estado embrionario, Laura. O sea, piense que cuando usted está en ese estado es porque usted está en estado embrionario, casi que de inadvertencia formativa, está ahí apenas aprendiendo y eso que le estoy diciendo no está mal. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que la ciencia no funciona como usted me acaba de decir. Porque lo primero que yo le dije es que antes de escribir, ¿qué tenía que hacer? Ponerse de acuerdo o con usted misma o con el equipo con el que vaya a escribir. Porque si no, claro, ¿qué va a escribir? ¿Bobadas o nada? ¿Sí me hago entender? Eso que usted me acaba de decir es como si usted no me hubiera parado bolas a mis primeros 15 minutos de diatriba. ¿O no? No, te sí estaba escuchando. Es decir, eso que acabas de decir no lo puedes hacer, Laura. No, usted no puede empezar a escribir hasta que usted no esté de acuerdo con lo que van a escribir. Independientemente que el otro escriba gagueado, que el otro escriba tartamudeando, que el otro escriba diletante, que el otro lance la idea y se pierda, que es lo que normalmente nos pasa a todos en algún momento de nuestro proceso de aprendizaje escritural. Pero cuando usted escribe un texto y tiene claro, esta es la idea, este es el argumento 1, este es el argumento 2, este es el argumento 3, y usted le dice, desarrolle usted el primer argumento. Por mal que lo desarrolle, ya tiene el argumento, o sea, ya tiene, uno de los argumentos es, hay una tendencia neoliberal en el pensamiento, en el abordaje de las ciudades. Escríbalo, argumentelo, tiene los datos, argumentelo. ¿Se dan cuenta por qué era tan importante lo que yo les decía la vez pasada? Organicen bien esa manera como están sacando la información de los artículos, porque si no lo hacen bien, va a suceder una cosa en el grupo que sucede en qué semestre, Laura. ¿Cómo? ¿En qué semestre estás vos? Pues es una difícil respuesta. En el tercero o cuarto, en el que sea. Es decir, en estos momentos que ustedes van a escribir un artículo, no deberían estar haciendo esos cuestionamientos. Pero calma, yo sé que estoy intentando motivar. Esto es motivar. Esto sí es motivar. ¿Sí? Ustedes se tienen que poner ordenados para poder escribir, porque si no, están como Laura en el cuarto semestre y no está mal, Laura, pero no lo puedes volver a hacer. Sé que lo vas a volver a hacer, pero tienes que aprender que no. Así algún día sabrás que no. ¿Me hice entender? ¿Y qué es lo que no puede volver a hacer? Empezar a escribir con un poco de ideas desordenadas y decirle a cada pendejo que diga lo que quiera y no lo que tiene que escribir. Sí. ¿Sí ven la diferencia? Es que el otro no escribe lo que quiera, escribe lo que tiene, porque ya lo acordamos, ¿o no? Muy bien, listo. Entonces, más allá, aquí ya hay un asunto que tiene que ver con la manera como algunos desde la tradición más interpretativa y cualitativa hablan de cómo se escriben cosas en la investigación. Entonces, yo les voy a dar algunas ideas que son que son las más usadas. Entonces, mire. Este de hecho es un ensayo este es un artículo que está en el libro de encontrar el sentido de los datos cualitativos de Atkinsons, ¿sí? Que seguramente lo tienen porque ese está digitalizado, ese ya se ha pirateado. Bueno, y si no, yo se los paso, donde ellos plantean básicamente lo que les acabé de decir, que uno escribe ¿qué? Algo que uno se ha representado, es decir, algo que uno se ha imaginado, algo que uno ha como organizado en la cabeza, porque escribir es la manera de externalizar eso que colectiva o individualmente nosotros o nos representamos o nos imaginamos o nos organizamos en la cabeza, ¿de acuerdo? O incluso lo organizamos en materialidades como la carpeta donde está la información tal, el Atlas TI,
pero eso que hay ahí solamente es la información, no lo que usted se representó. Eso está claro, muy bien. Entonces digamos que esta señora lo que propone son algunos estilos. El estilo que acabé de plantear es lo que se llama el estilo racional. ¿Qué es un estilo racional? Un estilo que empieza de una manera y termina respondiendo directamente a la pregunta. Estilos posmodernos. Entonces, de pronto algunos de ustedes han leído un texto que yo les he pasado en ocasiones a muchos de los aquí presentes, y es el de Fumando Mañas, el texto de César. César, por ejemplo, es un escritor posmoderno. ¿Qué hace? Subvierte el orden que les acabé de plantear. Por ejemplo, César comienza, y ustedes ya verán si esto lo quieren hacer, no por la introducción, sino regularmente por entregar algunos datos. Como trabaja en etnografía, entonces dice, mire, empieza a hablar en el parlache de pronto del contexto donde va a hacer su investigación, y después de que nos deja claro eso, nos sigue planteando las otras ideas. ¿Qué hizo? Subvertió el orden que les planteé argumentativo. En vez de empezarnos a argumentar con un problema, nos introduce, ¿cierto?, con información cotidiana, ¿sí?, con información cotidiana. Esto es lo que seguramente Heidi ha hecho, Wendy ha hecho en el trabajo con Andrea en algunas ocasiones, hacer una escritura un poco más posmoderna, un poco más divergente, no está mal, muy bien. Otra forma de organizar esto es un texto literario. En el texto literario, seguramente ustedes lo único que no harían es plantear una pregunta de la manera como se plantea en una investigación, ¿cierto?, desarrollar los argumentos como se los acaba de plantear y llegar a una conclusión, sino que muy posiblemente usted a esa misma estructura lo carga de elementos metafóricos, ¿cierto? Pero de elementos metafóricos en demasía, en lenguaje poético, en un lenguaje extenso e incluso, como lo llamaría un profesor que tuve, ¿cómo lo llamaba él? Farragoso, ¿cierto? Porque a veces la literatura es farragosa. Veamos. ¿Quién ha intentado leerse el texto de Memorias de un hijueputa, por ejemplo? Es un texto bello, es impresionantemente bien hecho, pero es farragoso. Usted espabila y se pierde, porque la literatura a veces es farragosa. Obvio, hay literatura posmoderna. ¿Qué les estoy queriendo decir? Si ustedes van a hacer artículos de ese tipo, seguramente van a cargar de un lenguaje menos científico su trabajo. Y uno que seguramente a muchos de ustedes les interesa, a mí me interesa muchísimo, que es el estilo autobiográfico. El estilo autobiográfico es un estilo autorreflexivo. Es un estilo donde usted hace lo mismo, se plantea una pregunta, ¿cierto? Pero se la pregunta por algo que usted ya ha vivido, seguramente, porque ya sus argumentos no están en la recolección de los datos, sino en la vivencia de la recolección de los datos. Son dos cosas distintas. No es en el dato, es en la forma como se estructuró. Entonces, ¿qué va a pasar con estos estilos? Si me van siguiendo. Cada uno va a hacer énfasis en una determinada manera de organizar las ideas, argumentar de dónde sale la información de las ideas y decorar o no el lenguaje con el que se presenta. ¿De acuerdo? Que si ustedes pueden combinar, claro, si ustedes tienen ese nivel, ese manejo literario, ese manejo del lenguaje, lo pueden hacer, pero inténtenlo hacer bien porque muchas veces lo hacemos mal. ¿Listo? Bueno, como cualquier ejercicio de escritura, señora. Una pregunta ahí, aunque no sé si lo vayas a responder más adelante, sobre todo en el autobiográfico me quedó sonando, en la forma del sujeto que yo uso, o sea, porque a mí me cuestiona mucho en estos momentos si usar el impersonal o el nosotros, pues el plural, o el yo, tengo esta duda, cuando uno escribe de manera... Hay que tener en cuenta una cosa, María, que no por hablar en primera persona eres biográfica. Cuando hablas en primera persona, básicamente lo que estás intentando es proponer un modelo reflexivo. Estás diciendo yo pienso, yo creo, yo planteo, yo propongo, y al ubicarte como parte de la escritura, haces suponer al escritor que precisamente las ideas no surgieron de ninguna parte, al lector, perdón, sino que efectivamente hay alguien que se compromete con él. Ese uso de la persona
hoy día cada vez tiene menos interés en términos de la escritura. Se los digo no porque me lo haya dicho un profesor, sino porque muchos de ustedes saben que yo mantengo dos, tres artículos en procesos de revistas, evaluándose, otros puliéndose, otros escribiendo, y muchachos, las últimas ocasiones, eso es lo menos relevante, que si es en primera o segunda persona, incluso la combinación, porque al estructurarse el modelo argumentativo, se volvió un poquito más laxo el uso de los nombres y los pronombres, ¿sí? Bueno, ahora bien, la autobiografía sí hace un uso personal. Ya, yo les voy a recomendar, yo tengo varios libros, es que tengo muchos libros sobre esto, porque a esto le he dedicado gran parte de mis últimos años, pero sobre el texto autobiográfico, yo siempre recomiendo a la profesora, claro que ustedes en este momento no están trabajando en eso, a menos que ustedes quieran presentar autobiográficamente su experiencia, ya no en los temas de trabajo, sino en la experiencia del trabajo. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo ustedes lograron ir construyendo un tema, construyendo un proceso, construyendo un semillero, construyendo no sé qué? Pero en la autobiografía yo recomiendo siempre a Artuf, Leonor Artuf. Es una profesora argentina que le ha trabajado mucho a ese tema y mucho al asunto de la reflexión en la escritura y en la discursividad, ¿cierto? Si ustedes quieren trabajar el tema del lo posmoderno, bueno, un posmoderno más, muy serio, a mí me parece muy serio en realidad, muy serio, lo he comentado incluso hasta con sus profesores más radicales, es este que me parece que es de los textos más lindos sobre la escritura en las ciencias sociales que he leído, que se llama, y seguramente algunos de ustedes se los ha mostrado también Wilmar, que se llama La historia es una literatura contemporánea. En la parte, él, en ese texto, frente a lo que estás hablando, frente a la pregunta que estás planteando, Gloria, de la primera a la segunda persona, él tiene una propuesta súper linda, me parece a mí, sobre lo que él denomina el texto investigación. Entonces, lo que se propone es hacer la pregunta de el yo, el tú y el nosotros, respecto al uso de esos nombres en la escritura científica. Porque como tú lo dices, eso ha sido un cuestionamiento que a los más ortodoxos les duele demasiado, que no escriben en primera persona, pero bueno. Y ahí vas a encontrar en la página 293 su propuesta. Su propuesta es el texto no texto y plantea una idea de hacer textos reflexivos, textos autobiográficos, textos etnográficos de la manera más seria que he visto en la academia, se los aseguro, se los recomiendo. Muy bien, entonces estamos aquí hablando de esos estilos, ¿cierto? Esos estilos de la escritura, los tonos, y aquí hay unas cosas muy particulares. Miren, hace poco nosotros mandamos un artículo, tuvimos con un profe de los Andes, tuvimos un artículo rodando por todo el mundo. Fue a una revista española, después de la revista española fue a una revista colombiana, después de esa revista colombiana terminó en una revista peruana, y ese texto empezó siendo un texto con una narrativa irónica. Es decir, intentamos hacer uso de la ironía para ser humoristas respecto a una condición del trabajo académico, y no volvieron mierda. Entonces, además, a pesar de que se los diga, tengan en cuenta que en la academia la ironía poco parece ser importante. Por lo menos en esta, que es la más harta, esta es la más aburridora, ¿cierto? Pero es de la que vivimos. ¿Qué hacemos, pues? Entonces, se proponen, se proponen, esto lo propone un profesor que se llama Volko, que les recomiendo el texto, un texto que es más o menos interesante. Lo que pasa es que ese texto, si uno lo coge muy como coge uno al principio de las cosas, como el manual, no le sirve mucho porque habla de una cosa muy distinta a la escritura para revistas científicas. Hoy habla un poco de la escritura para campos académicos y para escenarios muy libres de comunicación. Entonces, las narrativas trágicas, las irónicas, las humoristas. En realidad, las narrativas trágicas son esas que son propias de esas fenomenologías alemanas.
A esa narrativa trágica estamos muy acostumbrados los sociólogos. Es esa narrativa weberiana, esa narrativa simeliana, que en todo encuentra un problema, que parece ser que la modernidad es la cosa más molesta del mundo. Eso es una narrativa trágica, ¿cierto? Donde usted le están diciendo que las cosas van de culos, ¿sí? O por lo menos, desde el punto de vista filosófico, ven la negatividad. Son textos que normalmente están hablando de lo que no fue, de lo que sí fue, del problema como no funcionó. Recomendación, no lo manden tampoco a las revistas. ¿Por qué? Porque hoy nos gobierna una cosa que a mí me parece que es interesante. Es un halo de positividad en el conocimiento. ¿Qué quiere decir? El conocimiento funciona si usted encuentra en el otro algo que a usted le sirva para poder desarrollar su idea. Las narrativas trágicas son difíciles de entender porque usted siempre está diciendo que hay un problema. Entonces, cuando usted las lee, no encuentra la solución. Y como usted, cuando lea otro texto, está buscando una solución, si no la encuentra, ¿de qué le sirve? ¿Me voy a entender? Sí, muy importante. Entonces, aunque les estoy planteando esto, ¿dónde encontramos esto? Los encontramos en los artículos, en los capítulos de libros, los encontramos en los textos teóricos. En los textos teóricos se encuentra muchísimo, porque ahí usted encuentra si es como una epistemología, como si ese texto tiene una tradición como negativa o una tradición positiva de la ciencia, como si es más dialéctica, por ejemplo, o fenomenológica, o si es más cibernética, como si es más relacional, no sé. Muy bien, narrativas irónicas. Ya les decía, la narrativa irónica uno la intenta usar mucho porque, muchachos, porque pues en realidad en muchas ocasiones la ironía es una manera de ser críticos sin afectar tan duro, ¿sí? O más cuidadosamente alguna tesis que uno no esté defendiendo, que esa es una cosa que tal vez no hablemos hoy, pero hay que hablarla en el futuro. Usted cuando escribe tiene que buscar o cómo desarrollar una tesis de otros o cómo contraatacarla, ¿cierto? Ahí les dejo la luz. Y la narrativa humorística, que efectivamente pues eso yo no sé por qué está en los manuales de investigación social, porque parece ser que eso no existiera. Yo siempre he creído que eso se debe a ese libro de Aristóteles que quemaron en la biblioteca esa, que nunca lo conocimos. Pensamiento occidental es muy triste, qué pereza. Muy bien, focos de la escritura. Esto es muy importante, muchachos y muchachas, porque aquí es donde usted se va a jugar la manera como va a exponer sus datos. Ahorita dijimos que estábamos argumentando. ¿Qué dijimos que había que argumentar? Una pregunta, una idea, un problema, la manera como recogí los datos, los argumentos que desarrollé y la manera como esos argumentos me soportan la conclusión, que es la respuesta que di a la pregunta, ¿cierto? Entonces, la manera de usted cómo presentaba eso. Veamos. Usted le pone el foco en cosas. Y vamos a ver la primera que debería ser a la que menos se dedique, porque si se queda ahí, no avanza. Los datos. Muy bien. La mayoría de los textos que nosotros leemos en la ciencia, en los artículos, parecen focalizarse en los datos. ¿Qué quiere decir? Nos presentan, encontramos 40, encontramos 30, hay una desviación estándar de tanto, hay una curva de tanto, ¿sí o no? Eso se llaman textos técnicos regularmente en la academia. Son textos en los cuales alguien nos quiere mostrar que se encontró una cosa muy interesante y nos argumenta cómo la encontró. Por ejemplo, ahora que estamos con todo lo del COVID, no sé si alguno de ustedes se ha metido a Google o a Nature, que están gratuitas, y usted entra y encuentra que sobre el COVID hay 100.000 artículos. Cuando usted baja uno de ellos, ¿sí? Uno que bajé alguna ocasión la pregunta era, ¿por qué el COVID no es una mutación manipulada? Y claro, los manes plantean, mire, este es el problema, siempre se cree que es esto, y nos mostró datos, entonces nos mostró por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí o no? Esa es una escritura centrada en los datos. Si ustedes van a hacer una investigación documental, pueden centrarse en los datos. Yo que creo que para ustedes no es la mejor, a menos que ustedes estén haciendo un estudio documental cuantitativo. Hasta donde yo entendí es más interpretativo, ¿cierto? Muy bien. ¿Claro ese foco? Sí. Muy bien. La segunda. Sí. Lo van a encontrar en lo que se denomina el proceso de construcción. Veamos. Vamos a suponer que esas tendencias que ustedes encontraron no son la manera como ustedes solamente resolvieron la pregunta que se plantearon.
sino que ustedes la proponen como modelo explicativo del pensamiento relacionado con ciudades inteligentes. ¿Sí me hice entender respecto a lo que acabé de decir? Ya no va a usar usted esos 3 o 4 argumentos para decir que sí, que hay tendencias de pensamiento, sino que lo va a usar para explicar el pensamiento. Es decir, usted va a decir, mire, el pensamiento se explica de esta manera y se explica con estas 3 o 4 tendencias. ¿Eso está claro, ese cambio? Carlos, yo no entiendo la idea. ¿Me lo puede poner con otro ejemplo, por favor? Bueno, veamos. Vamos a suponer que yo te digo, vamos a suponer una cosa que es típica en nuestra vida cotidiana. Resulta que Silvia expiatorio, está con su pareja, entonces le dice, hipótesis, ojalá pues cuidado, oíste gran hijo de madre, ¿por qué me estás montando los cachos? Listo, pregunta planteada, listo. Va a desarrollar la idea y él le dice, el weón le dice, pero vos cómo te ocurre, entonces vos le dices, sí, te pilla el teléfono, te pilla el WhatsApp, te pilla no sé qué, te pilla no sé qué, método científico, sí, y encontré 3 cosas. Primero, que tenés una novia no sé dónde. Segundo, que te estás gastando la plata en tal parte. Y tercero, que no me la estás dando a mí, ¿cierto? Énfasis en los datos para argumentar. Silvia, ¿eso está claro? Sí, Carlos, claro. Énfasis en la construcción. Silvia, producto de ese ejercicio empírico y la repetición de ese ejercicio empírico en diversos experimentos, dice, usted reconoce los cachos de su pareja si encuentra 3 cosas. Primero, la otra. Segundo, ¿para dónde se va la plata? Y tercero, ausencia de plata en usted. Entonces ya ese es un proceso constructivo. Usted nos va a proponer esas 3 ideas como un modelo teórico o como modelo de construcción de pensamiento para explicarnos una cosa que en este caso es el pensamiento. Los pensamientos o las construcciones de pensamientos que están detrás de la construcción de ciudades inteligentes, pero que usted ya no va a decir ese es mi estado del arte, sino que usted va a decir yo propongo que así se ha desarrollado el pensamiento en este contexto académico. ¿Me hice entender, Silvia? Carlos, sí, muchas gracias. Bueno, muchachos, más o menos. Perdón por mis ejemplos. A los que no saben cómo son mis ejemplos, pero menos mal Silvia sí sabía, ¿cierto? Listo. Tercer foco. Entonces, entonces diríamos, uno son los datos, el otro es la teoría. El proceso de construcción es la teoría. Yo propongo un modelo teórico. Segundo, tercer foco. También lo pueden hacer, es identifiquen a alguien con quien debatir. Me voy a explicar. Ustedes encontraron algún modelo, alguien que ha propuesto sí, ustedes lo tienen. Este es interesante. Ustedes tienen alguien que hizo ya un estado del arte, ¿cierto que sí, Gloria? Sí. ¿Cierto? Ajá. Debatan con él. Debatir no es acabarlo, debatir no es apabullarlo, debatir es un ejercicio de discusión y diálogo constructivo. Entonces ustedes pueden decir, mire, lo que este señor encontró en el año tal, aquí ocurrió de tal manera, lo que este señor planteaba para tal época y para tal contexto, aquí está ocurriendo de tal y tal manera. ¿Sí me hago entender? Intentando decir, mire, lo que el man sí decía en esto es posible, pero en esto no tanto. En esto tal vez, en esto sí. ¿Sí me hago entender? Sí, Carlos. Sí. Esos y los de los datos son los que más leen mucho. Esos y los de los datos. O sea, los artículos que están focalizados en datos y los artículos que están focalizados en debates son los que usted siempre está buscando. Porque la mayoría de los procesos teóricos, a menos que usted esté muy metido en un cuento súper especializado, a usted no le interesan, ¿cierto? Digamos, ¿a quién le va a servir que construyamos el modelo para pensar el pensamiento de tal cosa en el contexto de Antioquia? De pronto no le sirve a nadie, pero a muchos sí les sirve cómo en Colombia se ha comportado tal fenómeno. ¿Me hice entender? Y de igual manera sirve cuando usted dice y amplía otros debates. Usted dice, mire, lo que ese señor dijo, aquí se desarrolló,
lo que este señor está diciendo, eso no tiene nada que ver, porque esos dos, debates y datos, son los que se mueven en las bases de revistas y de artículos. Muy bien. El relato íntimo, que es básicamente usado en libros, este es el que uno encuentra fundamentalmente en los relatos etnográficos, en los relatos autobiográficos, que lo que procuran es hacer alusión a la autorreflexividad del mismo individuo sobre lo que vio, sobre lo que vivió, ¿sí? Ese se centra en el individuo, es egocéntrico en el sentido psicológico de la palabra, ¿cierto? En el psicoanalítico. Muy bien. Es de las conversaciones que, digamos, ese ya no se usa tanto, y a menos de que uno sea, pues, como una palabra muy famosa, que una conversación banal tenga sentido para alguien, pues se lo publican, pero en realidad no. Y el de las categorías, que sí, es muy parecido al de los datos, es como a medio entender del proceso de construcción, pero que podríamos decir que es ese modelo racional de que usted tiene una pregunta, desarrolla los temas que dan respuesta a esa pregunta y llega a la conclusión. ¿Esto les está sirviendo? Carlos, ese de las categorías es el que nos enseña normalmente en la parte introductoria de sociología, ¿o es el de los No, datos? es muy parecido. ¿Qué pasa, Silvia? Que, digamos, lo que en términos de los datos parece más empírico-analítico y en términos de la categoría más cualitativo. Y sí, así es. Cuando tú presentas datos, investigaciones más cuantitativas, te vas más por los datos, y cuando te vas por investigaciones más cualitativas, te vas por las categorías. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Sí. Pero básicamente son son dos de 4 estilos del modelo racional: los datos, el proceso de construcción, el debate y las categorías. ¿Listo? Muy bien. Bueno, esto ya no creo que tenga tanto sentido para todos, pero digamos que uno va a encontrar en la investigación social este tipo de escrituras. La del artículo científico, que es la que nos hemos concentrado, cada vez menos las de las investigaciones, y me parece muy afortunado porque las de las investigaciones son muy aburridoras. El desarrollo de modelos teóricos, como el que les decía hace un rato, las ponencias, que hoy en día son básicamente el mismo artículo, pero menos carnudo, menos reflexivo, un poquito más solamente estructura, y allí se encuentran dos lógicas, la de ficción y no ficción, ¿cierto? Como creación analítica, y ahí ustedes van a tener 10.000 ejemplos en las ciencias sociales, muchachos. Bien. Desde la doble historia de la costa, Mamaloa, de Falsborda, pasando por los hijos de Sánchez, de Levis, ese que se lee a veces mucho en investigación cualitativa, no sé, el de la antropología de la pobreza, pasando por el texto de Fumando Mañas, pasando por todos los textos de nuestro apreciado profesor Molano, y hay una cantidad de gente que se ha dedicado a trabajar ficción y no ficción como un asunto analítico, ¿cierto? Digamos que en algunas ocasiones, cuando uno es muy avesado y maneja muy bien todas estas fuentes de ilustración literaria, pues uno tiene buenos experimentos, pero yo he visto pocos buenos, he visto muy pocos, ¿sí? De hecho, solamente los que he visto han sido en revistas de filosofía, porque son un poquito más, son como un poquito menos ortodoxos al respecto. Muy bien, vamos a hacer algo más. Bueno, aquí también hay un asunto sobre la narrativa. Miren, aquí hay un asunto como la manera como se narra. Cuando hablamos de la manera como se narra, la manera como vamos a expresar las ideas y la manera como organizamos los elementos que vamos a usar en la narración. Entonces, por ejemplo, este seguramente no es el de ustedes, pero la narrativa podría estar centrada en los individuos, actores, sujetos, organizaciones. Es decir, si estuviéramos haciendo una investigación, por ejemplo, ustedes podrían centrar la narrativa en las investigaciones, pero ¿tienen sentido? Sí, no creo. Como que ustedes digan, miren, así como con el respeto de todos, y así hemos ido aprendiendo todos, como cuando uno entrega la primera reseña, cuando uno representa el primer estado del arte, que dice, fulanito de tal, dice tal, escribió tal, vivió en tal, estudió tal, ¿cierto? ¿Sí? O sea, así terminarían ustedes entregando
estructurando su texto si se fueran por la narrativa de cada uno de los documentos que ustedes encontraron, que sería la primera narrativa, ¿cierto? O sea, por la narrativa del documento. Y no tiene sentido porque ustedes se fueron identificando, encontrar cosas comunes, no identificar cosas particulares, ¿cierto? La segunda narrativa es la narrativa de la interacción, cuando usted encuentra que hay cosas que se relacionan unas con otras. Eso está muy asociado a la manera como yo construyo mi problema de investigación. Si mi problema de investigación es relacional, seguramente una narrativa de interrelaciones funciona. ¿Qué es una narrativa de interacciones? Se la voy a poner de la siguiente manera. Nosotros con regularidad estamos acostumbrados a ubicar una unidad analítica, una unidad analítica o una unidad de trabajo. La unidad analítica puede ser la variable o la categoría principal y la unidad de trabajo la fuente de información. En este caso, estamos hablando, en este primer tipo de narrativa, precisamente en centrarnos en la fuente, ¿cierto? En la unidad de trabajo, ¿cierto? Que podría ser para alguien que estuviera haciendo una investigación etnográfica, podría ser una comunidad, o podría ser un grupo de personas, o podría ser un grupo, ¿cierto? Pero si estás trabajando en investigación fenomenológica, seguramente es un individuo o un sujeto. Pero si estás trabajando, bueno, en fin. Pero cuando haces investigaciones de interacciones o interrelacional, normalmente no tienes una variable o una sola unidad de trabajo. Normalmente tienes varias. O sea, tu interés no es la unidad, sino la relación entre las unidades. ¿Sí? No sé si me hice entender. ¿Y eso a dónde llevará? A que tu texto siempre vaya mostrando cómo una cosa se relaciona con otra, como una cosa se relaciona con otra, y no como podría ser en la narrativa individual, como algo se condensa, como algo se solidifica, como algo hay que caracterizarlo mucho, como hay que describirlo mucho para que dé cuenta de contenidos fuertes. La interacción, más que caracterización, lo que intenta es mostrar interrelación, es decir, relaciones analíticas. No sé si me hice entender. Eso es típico en el caso de la investigación cuantitativa, cuando nosotros hacemos investigación bivariada, multivariada, ¿cierto? Y en el caso de la investigación cualitativa e interpretativa, cuando nosotros hacemos investigación de carácter relacional, cuando consideramos que lo importante es no los individuos, sino la interacción, no las organizaciones, sino el vínculo, no las tensiones, sino la dialéctica entre las tensiones. No sé si me estoy haciendo entender. Muy bien. Otros, que son los relatos de caracterizaciones particulares, que es lo que nosotros con regularidad denominamos estudios de casos. Son narrativas que se centran en la caracterización específica de una situación, un sujeto, una organización, un individuo, pero como caso. ¿Listo? Entonces, ese grupo, individuo, sujeto, lo que sea, se convierte seguramente en esa primera persona o en ese, ¿cómo se llama en la acción? El que recibe directamente la comunicación. El de las categorías es más o menos el que siempre hacemos, que es muy teórico, la categoría tal, la subcategoría tal, ¿cierto? Y el teórico, que es como la narrativa de construcción. Muy bien, algunas ideas ahí, algunos cuestionamientos, planteamientos que ustedes tengan. Otras claves ya tienen que ver no con la escritura, sino con otro par de cosas. Cuéntenme. No, vamos bien. Preguntas. Pues, mi pregunta en este momento es de orden como logístico, porque habíamos citado el conversatorio para 1 horita, entonces no sé pues cuánto tiempo tengamos y porque hay mucho material pues y yo creo que también ya la escritura misma nos generará más preguntas, tal vez podríamos pensar en una parte 2 o no sé tú cómo quieras ir pues como cerrando. No, ustedes dirán, ¿con esto qué hay? Lo que pasa es que yo la vez pasada les dije, ya se metieron en las tareas. ¿Se acuerdan Sí. lo que habíamos dicho? Ya tienen los insumos. Si Sí, ustedes ya. tienen los insumos, lo que les dije hoy, con lo que les dije hoy, ya tienen con qué hacer un esqueleto, ¿o no? Sí. ¿O no? A ver qué responden las chicas. Sí, sí, ya. Muy, muy bien el aporte. O sea,
porque ya es métanse a trabajar. O sea, aquí hay algunas ideas, pues yo no sé ustedes qué piensan. Sí, realmente pues es que a escribir se aprende escribiendo, ¿cierto? Sí, Entonces hay que a escribir se aprende muy difícil, pero sí. Eso además que no hemos hablado de los gazapos, aquí les tengo un listado de palabras a no ser usadas. Sí. Claro, parce, esto ha sido una cosa muy dura. Salir de la ignorancia del analfabetismo escritural, es que la escritura es demasiado densa. Por ejemplo, ¿qué palabra no se puede usar? No se pueden, no se deben, pero entonces les voy a dar varias ideas. A ver. De los que tengo, hay palabras lo primero que hay que evitar es la voz pasiva. Es decir, siempre ubique al sujeto al principio, ¿cierto? Las ciudades, las características de la ciudad son, ¿cierto? ¿Sí? La ciudad se caracteriza por, perdón. Eso es lo primero, muchachos. Olviden la voz pasiva, aunque es muy difícil, porque como estamos tan cercanos a la poesía, la voz pasiva es evocativa. No. Pero uno a veces mete la voz pasiva cuando debería hablar es en voz activa, ¿cierto? Bueno. Carlos, Bastante. espere. Señora. Esa voz pasiva, un ejemplo de un horror de voz pasiva famoso. La voz pasiva y la voz activa en internet, se la voy a poner que es muy fácil. Usted se da cuenta inmediatamente cuando cambia una frase. Voz pasiva y voz activa. Ya. Usted inmediatamente se da cuenta cuando la frase cambia. Porque incluso le permite, cuando usted ya le pone pila, le permite organizar mucho mejor las ideas. Te permite evitar el ando-endo, ¿cierto? Entonces, mire, voz activa. La voz activa, Frida obtuvo muy buenas calificaciones, esa es activa. Una voz pasiva, muy buenas calificaciones fueron obtenidas por Frida. La voz activa indica el sujeto que realiza la acción del verbo mientras el complemento lo recibe. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Eso es lo que les quería hacer ahora. En la voz activa, primero va el sujeto y después la acción. En la voz pasiva, primero va la acción y después va el sujeto. ¿Sí? Pero esa, muchachos, se los digo que a mí me parece que no es tan fácil manejar por lo que yo les decía. Pero en realidad, el texto se hace más ágil, menos caspa, más fácil de decir, mire, las ciudades inteligentes son los modelos de desarrollo actuales. Ya esa fue su hipótesis. De ahí en adelante sigue diciendo, porque son esto, porque son esto, porque son esto, y porque sirven para esto. Ya, en cambio, si usted se pone a escribir de otra manera, es muy difícil de escribir. Muy bien, palabras y conectores que se evitan, y estos pues los he ido recolectando, tanto de aprendizajes de estudiantes, de editores, como de textos. No son tantas, no crean que son muchas. Muy. ¿Por qué? Porque no dice nada. Pero eso en la academia no se usa, esa no se van a encontrar. Bastante sería una atrofia del lenguaje culto que supuestamente el que usamos acá. Ay, no, qué está tan horrible. Tendría que, no tiene sentido, ¿cierto? Poco y algo, no las usen. Aún, palabras de poco uso, ¿cierto? Necesitaría esta función del verbo, este es un tiempo, este es han, puedan, sin embargo, y deberían. Ahora, eso no quiere decir que no las usen, quiere decir que tengan cuidado con su uso, ¿sí? Y otro es este verbo, ha habido, ¿cómo es? Ha sido, ese es el ando-endo, ese es el participio, ¿cómo es? Ese es el gerundio, el presente progresivo. ¿Por qué? Porque se ve muy feo. ¿Saben dónde se ve bonito? Cuando usted está exponiendo su idea. En el lenguaje, en la exposición racional, no. Se ve bien en la exposición personal, cuando usted está haciendo una exposición más fenomenológica.
Porque ahí sí tiene sentido, porque como usted es el sujeto de la acción, entonces usted es un sujeto que se puede mover en el tiempo pasado, presente y futuro, y en todas sus variabilidades. Bueno, no, tengo muchas otras, pero ya aquí hay tan más. ¿Ve? Y bueno, y tengo toda una serie de ideas para la introducción, unas notas, ¿se las voy diciendo o qué? ¿Se quieren ir? No, pues díganos. Mira, Carlos, compártalo, acá estamos. deje de ser qué. ¿Qué iba a decir? Déjese aprovechar, no sea egoísta. Sí, creí que iba. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta culicagada quiere que la saque de mis afectos nuevamente. Vea, pues les voy a contar unas así que me he ido recogiendo de los textos que he leído en los últimos días. Lo que pasó les dice algo, porque es que estoy vomitando información, muchachos. Muchachas, mucha información. Bueno, si no dicen nada, les vomito. Miren, ideas para la introducción. Aluda, lo que les decía ahora, aludas a las necesidades del tema. Resuma el punto de vista que usted va a proponer. Exprese inmediatamente la posición que se va a sustentar, lo que les decía ahora, empiece por ahí, empiece por ahí. Defina o explique un concepto clave para el desarrollo del texto. Esa es una forma de empezar la introducción, desarrollar el concepto. Mediante una frase tomada de otro texto, pero yo les voy a decir que no la usen mucho. ¿Sí? Porque eso ya les da debilidad, les quita credibilidad. Mediante una anécdota, una analogía, una frase, o una... Este es muy bueno, muchachos. Vea, ¿saben qué? Este les desentranca la escritura. Me explico, miren. Empieza a escribir, empieza a hacer su introducción. Por ejemplo, yo hice la introducción, he hecho la introducción de mi test 10.000 veces, pero la vez que mejor me dio fue una vez que me dice, bueno, que empecé a introducir acá. ¿Qué pasaría si? Me hice una pregunta y empecé a escribirla y de ahí salió la introducción que tengo ahora. Y creo que es una introducción más clara, más fluida, menos casposa, menos farragosa, menos cansona, porque de una vez, con una pregunta, con una metáfora, con una anécdota, empecé a desarrollar lo que yo pensaba, no lo que creía. Entonces, como desarrollé lo que pensaba, después me di cuenta que lo que pensaba era muy parecido a lo que creía, pues, o sea, como a lo que consideraba era el core del problema. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Esa me parece que es una de los tips que me he pillado como en los libros que más me ha gustado y que más me ha servido. La de empezar con una pregunta. Pero es que esa te desatranca, Gloria, puedes hacerla, pero si tú estás pegada en la escritura, no con una pregunta, no, con una anécdota, con una analogía, con lo que sea, una cosa simple y sencilla, ¿sí me entiendes? Ok. Bueno, ahora otra, mediante una cuidadosa selección de detalles pictóricos, es decir, de caracterizar el problema, pero yo creo que esa no es la de este caso, porque eso sería muy largo. Mediante la presentación retórica, mediante un párrafo introductorio. Bueno, esa es como en relación a la introducción, pero les voy a decir con las relación a la conclusión, que es lo que me centré hoy para decirles que si usted no tiene una conclusión, no empiece a escribir. Es verdad, se lo tengo desde hace los últimos encuentros, esto se los he dicho varias veces. Si usted no tiene la conclusión, no empieza a escribir. O si tiene la conclusión y tiene miedo, escríbala hasta que te diga, con esta me comprometo. Otra, bueno, no. Bueno, no, ya estas otras se las puedo organizar para una segunda charla, porque estas ya son una cantidad de tips en relación con la escritura. Entonces, si ya han escrito, de pronto nos puede servir para que sea más reflexivo el encuentro. No sé ustedes qué piensan. Sí. Sí, está bien. De hecho, entonces ese es el llamado siguiente, a que nos demos el salto a escribir. ¿Cómo así? Yo creí que ese era el llamado anterior. Es que el llamado anterior fue a organizar, a problematizar nuestras ideas, a encontrar esa hipótesis y la respuesta a esa hipótesis. En eso estamos trabajando, ya hay varios que hemos avanzado. Ahora lo que sigue es dar el paso a estructurar la argumentación de esa conclusión a la que llegamos.
Bueno, sí, miren, vea, yo les voy a decir dónde deberíamos terminar ese asunto si realmente le vamos a escribir. Yo tengo como guardada la mayoría de las evaluaciones que me han hecho los últimos artículos que me han ayudado mucho a pulir tanto los artículos que me garrotearon y que después afortunadamente fueron publicados, como mi tesis. Muchachos, ustedes no saben, me han enseñado, o sea, no, los asesores también me han enseñado mucho, pero fue puta, los evaluadores, el garrote que me han dado, me han enseñado a escribir una tesis, porque los evaluadores no saben, los profesores no saben, escribir una tesis no es fácil, escribir esto que yo les digo, que es un asunto que ustedes lo pueden aplicar a cualquier cosa que escriban, es muy lógico, pero no es fácil, ¿cierto? Entonces, tengo esas evaluaciones y podemos revisar algunos de los artículos que ustedes escriban a la luz, no solamente de esos criterios, sino algunos comentarios que eran genéricos para cualquier texto y no solamente para el mío. ¿Les parece? Bueno, ¿quién es la voz de la ya que no está acá? Que me va a responder. ¿Quién es qué? Eso, la voz del más allá, usted. Bueno, ¿les parece? Conclusiones. Conclusión. Organicen el texto antes de empezar, si es posible. ¿Sí? Conclusiones. Sepa qué se va a preguntar en el texto y cuál es la respuesta que le va a dar a eso que se preguntó, problematizó, planteó. ¿Sí? De hecho, la primera conclusión es, si usted no problematiza en cualquier dimensión, esfera, manera, en un texto académico, usted no está haciendo nada. Entonces, Gloria, entonces dime, ¿Qué te digo? cuénteme a ver ¿para dónde va a proseguir? No, con esto, o sea, ya nosotros estamos con todos los insumos para escribir. De hecho, pues entraron unas personas nuevas que están en un proceso como antecitos, pues, de codificar otra información, pero la idea es que en 15 días más o menos ya ellos pueden empezar también a estructurar textos. Ya hay unos avances, Wendy ha avanzado pues bastante, yo también. Que Wendy es una máquina, compañera. Eso veo. Entonces yo creo que sí, que en unos 15, 20 días, un mes, podríamos volvernos a sentar para que ya a partir de la práctica, de la experiencia vivida, podamos conversar más. Con Eso, miren, pero entonces yo les voy a decir, organicémonos, porque miren, porque a mí me gustaría, si quieren, pues leerme un par de esos artículos, ¿sí? Y resulta que esta semana me llegó una puta tesis de maestría que voy a evaluar. Entonces, organicémonos para yo poder tener tiempo de leerme esa tesis, escribir mi tesis y leer lo que toca y o no leer un par de artículos para que hagamos una cosa bien bacana. Sí, súper. Pues si les ha gustado lo que les ha ayudado, los que les he dicho les está sirviendo. Sí, sí nos ha servido. Sí, profe, mucho. No, pero es porque sí, es que es duro. Bueno, te voy a escribir. Nos vemos, ¿ok? Bueno, así quedamos. Sí, Suerte. No, les espero mucho. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias. Estén bien. Profe, gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chao. ¿Aló? Sí.